Tienen pastor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, tú que estás en el cielo y en todo lugar, en esta hora me humillo delante de tu presencia. Te ruego que nos hables bajo el poder y bajo la unción de tu Espíritu Santo, Padre. Yo te ruego que sea esta palabra de edificación para tu iglesia, Padre, y que pueda dar fruto cual al 30, cual al 60 y cual al 100%. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fíjense muy bien lo que dice la Escritura. Dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas. ¿Cuántos glorifican su nombre? Dos cosas que el Señor notó en las multitudes: estaban desamparadas y estaban dispersas, como ovejas que no tenían pastor. No dice que no tenían pastor, dice que como ovejas que no tenían pastor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermano. Estamos viviendo tiempos últimos y Cristo está a punto de venir por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, los campos están blancos y es el tiempo de salir por la cosecha, pero hacen falta obreros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hacen falta obreros que tengan compasión, que se compadezcan de la necesidad de la gente que no conoce a Cristo. Porque nosotros ya conocemos a Cristo, nosotros ya tenemos el plan de salvación, sabemos que vamos a ser salvos, pero hay gente que no ha escuchado el mensaje maravilloso de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces diga conmigo: hay que tener compasión de los que no conocen a Cristo. Y tenemos que presentarles al Cristo de la gloria, hermano, para que sus vidas puedan ser transformadas. Además de todo, debemos de ponernos a analizar que esa gente está desamparada. Imagínate si tú, teniendo a Cristo, habiendo recibido el bautismo en agua, habiendo recibido algún don, te sientes a veces desamparado. Imagínate esa gente que ni tiene a Cristo, ni ha recibido un don de parte de Dios, ¿cómo se siente? ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que hay mucha gente que se está suicidando en estos días, porque, amado hermano, se sienten desamparados. Pero la Biblia dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se traspasen los montes a la mar y aunque la tierra tiemble, vamos a cantar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos un amparo. Pero la gente de allá afuera no tiene un amparo, pero la gente de allá afuera no tiene un escondedero, pero la gente de allá afuera no tiene otra alternativa. Por eso recurre al alcohol, recurre a las drogas y recurre a otras cosas que no debe de recurrir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros estamos amparados, pero ellos están desamparados. Entonces el Señor Jesús dice que los obreros tienen que ir a reunir a esa gente, porque esa gente está dispersa. ¿Cuántos dicen amén? Y ellos son ovejas, pero no lo saben. ¿Cuántos dicen amén? Y ellos son obreros, pero no lo saben. Y dice la Escritura también que debemos alimentarlas. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y debemos alimentarlas con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién hará esto? Compadecerse, amparar, reunir y alimentarles. Los obreros. Estamos tomando un curso ministerial, hermano, y yo le dije a los hermanos, gracias a Dios son 42, y yo le decía: no se van a graduar como pastores, se van a graduar como obreros. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor está buscando obreros que vayan a la mies, que vayan a pagar el precio, que vayan a comunicar la buena nueva de salvación a aquel que está hambriento, a aquel que está necesitado. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces este trabajo lo tienen que hacer los obreros. ¿Pero por qué hay pocos obreros? ¿Se han puesto a pensar eso alguna vez? ¿Por qué hay pocos obreros?
Porque todos quieren un ministerio. Porque todos quieren un título. Pero nadie quiere ser obrero. ¿Cuántos glorifican su nombre? Todos quieren sobresalir. Todos quieren ser vistos por los demás. Pero a veces nadie quiere ser obrero. ¿Cuántos glorifican su nombre? A veces dicen, sí, yo quiero servir a Dios, pero yo quiero predicar en la iglesia. Sí, yo quiero servir a Dios, pero yo quiero cantar en la iglesia. Sí, yo quiero servir a Dios, pero quiero servir en la iglesia. Y todo es en la iglesia y en la iglesia. Pero el evangelio es algo más que servir en la iglesia. ¿Cuántos glorifican su nombre? Yo en muchas oportunidades le he dicho a los hermanos, muchas veces aquí en la iglesia nos peleamos por el púlpito, cuando allá afuera hay millones y millones de personas que les puedes predicar. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y esa es la razón principal, hermano, porque hay pocos obreros. Porque muchos hermanos no se quieren rebajar a la categoría de obreros. Muchos no se quieren rebajar a salir a repartir un folleto o a predicar en la calle, hermano, enfrente de toda la gente. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Señor está requiriendo obreros, no títulos. No busques los títulos, busca ser un obrero del Señor y se acabó. El título va a venir después, pero tienes que ser un obrero del Señor. ¿Cuántos obreros del Señor hay aquí? Amén. La mies es mucha y los obreros son pocos y se tienen que multiplicar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, vamos a segundo libro de Reyes 22:5. Segundo libro de Reyes 22:5. ¿Ya están ahí? Fíjense muy bien lo que dice la Escritura. Que lo pongan en manos de los que hacen la obra. Hermano, yo te tengo que provocar a ti para que tú seas de los que hacen la obra. ¿Cuántos dicen amén? No de los que miran cómo se hace la obra, sino de los que hacen la obra. Que lo pongan en las manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más dice su Biblia? Para reparar las grietas de la casa. Si yo soy obrero, tengo que reparar las grietas que hay en mi vida. Si yo soy obrero, hermano, tengo que reparar las grietas que hay a mi alrededor para poder sentirme seguro. ¿Cuántos dicen amén? Y hermano, todos los que están aquí sentados, Dios los llamó para ser obreros. No los llamó para que busquen un título, les llamó para que les sirvan. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, hermano, dice que estos obreros iban a reparar las grietas. Sabemos que hay grietas en nuestra vida. Sabemos que tenemos debilidades en nuestra vida. Dice la Biblia que Ezequías gobernó, hermano, y nadie gobernó como él. Pero, hermano, de repente le dicen que ordene su casa. ¿Cuántos glorifican su nombre? Porque no había arreglado esa grieta. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, hermano, yo tengo que arreglar todas las cosas que están a mi alrededor para poder servir a Dios. ¿Cuántos glorifican su nombre? Vaya allá adelantito al segundo libro de Crónicas 24:13. Segundo libro de Crónicas 24:13. ¿Qué dice? Hacía pues los artesanos de la obra, y por sus manos la obra fue restaurada. Fíjese bien. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada. Dígale a su hermano: Dios te quiere usar en la restauración.
Hermano, en ninguna manera Dios te quiere usar en la destrucción. Dios te quiere usar en la restauración. Dios puso a la iglesia para restaurar. Dios puso a la iglesia para edificar. Dios puso a la iglesia para fortalecer. ¿Cuántos dicen amén? Y muchas veces no entendemos nuestro papel como obreros que tenemos delante de Dios, pero un obrero restaura. ¿Cuántos dicen amén? Por eso mandan a llamar al albañil cuando ya la pared se está humedeciendo, quita el cemento que hay y vuelve a echar nuevo cemento. ¿Cuántos dicen amén? Y nos hace un trabajo de restauración. Por eso llaman al eléctrico cuando se funde la lámpara y la compone. Y está haciendo un trabajo de restauración. ¿Cuántos dicen amén? Por eso llaman al mecánico para que pueda restaurar su carro y pueda seguir adelante. Entonces, hermano, nosotros somos los obreros que muchas veces la gente necesita y requiere para que pueda seguir caminando su vida. ¿Cuántos dicen amén? Y muchas veces te van a contar sus problemas. Y muchas veces te van a contar sus enfermedades, sus preocupaciones. Y es ahí, como buen obrero de la palabra de Dios, que tenemos que darles la solución. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando usted llama a un plomero y tiene una fuga, el plomero le da la solución. El eléctrico le da la solución. El mecánico le da la solución. Porque cada uno tiene un oficio diferente. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, hermano, cuando la gente se nos acerque, tenemos que decirle: Cristo es la solución. ¿Cuántos glorifican su nombre? Porque tenemos que restaurar. Dice: y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición. Dígale a su hermano: el Señor te quiere restituir a tu antigua condición. Esto concuerda con lo que dice el mensaje a una de las iglesias. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice la Escritura que Él quiere que restituir la casa de Dios a su antigua condición. ¿Y qué más dice? ¿Y la qué? ¿Y qué es eso, hermano? ¿Qué es consolidar? ¿Qué se imagina usted o qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra consolidar? No trajo su mente. Bueno, lo bueno que hay diccionario. Quiere decir dar firmeza. Eso es consolidar. Dar firmeza y solidez a algo. Y el único que le ha dado firmeza y solidez a nuestra vida se llama Cristo Jesús. Porque nosotros no nos guiamos por las circunstancias, sino nos guiamos por la fe y por el perfecto amor de Dios hacia nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dar firmeza y solidez a algo también es reunir, volver a juntar lo que antes se había quebrado o roto, de modo que esté firme. ¿Cuántos glorifican su nombre? También es asegurar del todo, afianzar más y más algo. Usted se tiene que afianzar más y más de la palabra de Dios. ¿Cuántos glorifican su nombre? Porque hoy en día, hermano, están predicando muchas doctrinas, muchos evangelios, muchos cristos, muchas fábulas. Pero nosotros nos tenemos que afianzar de lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y hermano, para que nosotros podamos llevar fruto, necesitamos afianzarnos de la palabra de Dios, porque dice la Biblia que la palabra de Dios es como ríos de agua viva. Y cuando estos ríos de agua viva pasa lo del Salmo 1, que dice: será plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces necesitamos afianzarnos más y más de la palabra de Dios. Porque muchas veces nos afianzamos de otras cosas. Afiáncese de la palabra de Dios. Váyanse aquí al 27:9.
Ezequiel 27:9. ¿Qué dice? Los ancianos de Jehová y sus más hábiles obreros calafateaban sus junturas. Todas las naves del mar y los remeros de ellas fueron aquí para negociar, para participar de sus negocios. Fíjese bien lo que dice esta versión. Los ancianos de Gebal y sus más hábiles obreros calafatearon tus junturas. Todas las naves del mar y los remeros de ella fueron a ti para negociar y para participar de tus negocios. ¿Cuántos son remeros aquí? Todos, porque estamos remando contra la corriente. Y a veces el mundo nos quiere arrastrar. Díganle a su hermano, no te canses de remar. Porque a veces dices, no, mejor que me lleve la corriente. Porque camarón que se duerme dice que se lo lleva. No dice la Biblia, eso dice un refrán. Amén. Pero si tú te duermes espiritualmente, amado hermano, te vas a olvidar de remar. Te vas a olvidar de edificar, te vas a olvidar de predicar y te vas a olvidar de afianzarte en la palabra de Dios. Entonces, Dios nos puso a remar contra el mundo, Dios nos puso a remar contra la sociedad y no es fácil. Pero le digo una cosa, ya casi viene nuestro papá por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que seguir remando. ¿Cuántos dicen amén? Primer libro de Crónicas 22:15. ¿Ya están ahí? Fíjense lo que el Espíritu Santo nos dice. Tú tienes contigo muchos obreros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Dice, tú tienes contigo muchos obreros. Canteros. No son los que cantan. ¿A qué le suena un cantero? ¿Cómo fue? Exactamente. Y Dios está labrando la piedra de nuestro corazón a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos glorifican su nombre? La enseñanza, hermano, la enseñanza nos va dando forma. ¿Por qué decimos que es esto lo que Dios está haciendo? Porque dice la Biblia que el nuevo pacto es que ahora Dios escribiría su ley en las tablas de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor nos está dando forma. Y dice que también que hay albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Pero los 5 son importantes. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor tú eres cantero, a lo mejor tú eres albañil, a lo mejor tú eres carpintero, a lo mejor tú eres un experto en la obra, pero todos esos obreros los requiere el Señor para edificar su iglesia. ¿Cuántos glorifican su nombre? Porque no te estoy diciendo que eres albañil y que te vas a poner a levantar bardas. Literales no, pero espirituales sí. ¿Cuántos glorifican su nombre? Pero sí se puede restaurar una vida. ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Cuántos están contentos de ser obreros del Señor? Y dice la Escritura, hermano, que tenemos que mantenernos firmes. Vaya a Nehemías 4:22. Nehemías 4:22. ¿Qué dice? También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén. Hasta ahí. ¿Qué necesitas para que el Señor te dé trabajo? Traer tu solicitud elaborada. No. Traer 20 cartas de recomendación. ¿Qué dice? Vuelva a leer lo que leyó. También dijo entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca. ¿Permanezca en dónde? Dentro de
Jerusalén, porque es dentro de Jerusalén donde recibes las instrucciones, es dentro de Jerusalén donde recibes las herramientas para el camino y para que puedas desarrollar una buena obra. ¿Cuántos glorifican su nombre? Les decía a los hermanos que están tomando el curso de formación ministerial que solamente son herramientas para el camino, porque es más fácil trabajar con herramientas que sin herramientas. ¿Cuántos dicen amén? Si usted lo mandan a hacer una instalación eléctrica y no le dan pinzas ni nada, ¿cómo va a pegar los cables? Con los dientes y se electrocuta. Entonces necesita unas pinzas. Entonces, de la misma manera, dentro de Jerusalén, hermano, se nos dan las herramientas para que podamos hacer la obra de Dios. ¿Cuántos glorifican su nombre? Pero, hermano, si nosotros nos salimos de Jerusalén, entonces vamos a hacer la obra, pero vamos a hacer la obra como nosotros pensamos. Vamos a hacer la obra como nosotros nos imaginamos. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, hermanos, si no tenemos las herramientas, cuando venga un enfermo, no le vamos a ungir con aceite. Cuando dice la Biblia en Santiago capítulo 5 que tenemos que ungir a los enfermos con aceite. Entonces es en Jerusalén, es dentro de Jerusalén, no fuera. Dentro de Jerusalén, donde recibimos las instrucciones que nuestro Dios nos da. ¿Cuántos glorifican su nombre? Díganle a su hermano, es importante estar dentro de Jerusalén. No estar junto al camino, hermano. No estar lejos, porque dice la Escritura que cuando iba a ser crucificado nuestro Señor Jesucristo, Pedro le dijo: yo no te voy a dejar. Y el Señor le dijo: antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Entonces dice la Escritura que cuando llegaron los soldados, se lo llevaron y todos se fueron, pero Pedro lo seguía de lejos. Pero Pedro no tenía que estar lejos, tenía que estar cerca. ¿Cuántos glorifican su nombre? Por eso tú tienes que estar cerca de Dios. Por eso tú tienes que estar en Jerusalén. Y ya que estás en Jerusalén, hermano, súbete al aposento alto. ¿Cuántos glorifican su nombre? Porque dice la Escritura que los 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Pero los 120, hermano, era porque estaban en el aposento alto. Pero dice la Escritura que se le apareció como a 500. ¿Y qué pasó con los otros 380? No subieron al aposento alto. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, hermano, es necesario que nosotros estemos y permanezcamos dentro de Jerusalén. ¿Cómo quieres que Dios te use si no estás dentro de Jerusalén? ¿Cómo quieres que Dios te hable si no estás dentro de Jerusalén? ¿Cómo quieres que Dios te hable si no estás dentro de la voluntad de Dios, si no estás contrario a Dios? Y eso no puede ser así. Tienes que estar dentro de Jerusalén, tienes que estar dentro de la voluntad de Dios para que Dios te pueda hablar. Porque yo le voy a decir una cosa: nadie que no esté dentro de Jerusalén, el Señor se lo va a llevar. ¿Cuántos glorifican su nombre? Tenemos que estar dentro de Jerusalén. Y fíjense muy bien: y de noche roncaban. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice que hacían? Y de noche sirvan de centinela, y de día duérmase. Fíjese. De noche sirva de centinela. Eso me habla de noche, oración, y de día, evangelismo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué quiere el Señor? Que de noche oremos y de día prediquemos. ¿Cuántos glorifican su nombre? Pero a veces se nos olvida estar de centinelas. Y viene el enemigo, hermano, y nadie toca la trompeta. Y viene y destroza. ¿Cuántos glorifican su nombre? Por eso tenemos que estar de centinelas. Dice: de noche sirvan de centinelas. Todos pueden estar durmiendo en tu casa y tú puedes estar orando. Pero a veces eres el primero en dormir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, porque muchas veces la familia que vive ahí,
a lo mejor no cree en Cristo o vive alejado de Cristo, y tú deberías de orar antes de dormir, si no por eso luego tienes que salir. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, aparte porque van a ver al cine algo que no tienen que ir a ver, van a ver películas de terror y luego ya le tienen miedo a la oscuridad. El miedo no viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A los que le tienen miedo a la oscuridad los invito a que se queden a dormir una noche aquí y les apago todas las luces para que venzan sus temores. Amén. No, hermano, aquí no, yo no voy a decir que espantan o que se aparecen a Llorona. Pues, ¿cómo se va a aparecer en la casa de Dios? Pero sí está muy oscuro. Amén. ¿Cuántos centinelas hay aquí? Dígale a su hermano, tu responsabilidad es velar por tu familia. Dígale a su hermano, tu responsabilidad es interceder por tu familia. No importa la situación, tú sigue intercediendo, tú sigue clamando, tú sigue orando, tú sigue te humillando, tú sigue derramando tu alma, y un día el Señor te va a contestar. Pero tienes que ser un centinela. Pero ni viene nadie, pastor, mejor no voy a dormir. Y cuando te duermas va a venir. Por eso es un centinela de noche. ¿Cuántos dicen amén? Y de día, predica. En vez de decir los acontecimientos de la colonia, predica. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 10:10, ¿qué dice? Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Muchas veces por eso no queremos salir a hacer la obra. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí hay lavandería. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más dice? Ni de calzado. ¿Y si ya se están rompiendo tus zapatos? El Señor te va a dar unos baches. No, hermano, el Señor te va a dar otros. Yo antes del aniversario, hermano, estaba preocupado porque ya no tenía zapatos. ¿Y sabe qué? Me regalaron 3 pares. Es una bendición. Porque dice la Biblia que el obrero es digno de su salario. ¿Por qué le pagan un salario a usted? Porque trabaja. Pero imagínense que el hermano Luis llegara y se metiera a la oficina y dijera: no, yo voy a estar aquí en la oficina. No le pagan. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el hermano Luis tiene que ir a la comisión que lo envíen, y entonces va a recibir un salario. Y entonces, si no le quieren pagar el salario, entonces les pueden reclamar. ¿Cuántos glorifican su nombre? Dice la Biblia que el labrador, para poder ver los frutos de la tierra, debe de trabajar primero. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Y por qué no te llegan las añadiduras? Porque no estás trabajando lo suficiente. Están muy calladitos, hermanos. Es que es así. Tú trabajas, Dios te paga. Tú eres un perezoso, viene la destrucción repentina sobre tu casa. ¿Cuántos glorifican su nombre? Nadie glorifica su nombre. Pues que no quieren trabajar. Y no hablo de trabajar en lo secular, hablo de trabajar en la obra. ¿Cuántos dicen amén? Si tú te vas a predicar a la calle, hermano, y te sales sin desayunar, ¿tú crees que alguien no te puede dar de comer? Pero ay, ¿cómo voy a ir con el estómago vacío? ¿Cuántos dicen amén? Y tú puedes llegar a algún lugar, hermano, y te van a bendecir. Pero a veces estamos pretextando, y por eso no podemos ser obreros del Señor. Es que mi trabajo, pastor, no te preocupes, te van a correr para que ya no te estorbe. ¿Cuántos dicen amén? Ni alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Si tú eres obrero del Señor, el Señor te va a alimentar. ¿Cuántos dicen amén? Díganles, hermano, tenemos que ser obreros.
pero no fraudulentos, ni reprobados tampoco, sino aprobados. ¿Cuántos glorifican su nombre? Vaya ahí a 2 Timoteo 2:14. 2 Timoteo 2:14. Y Pablo exhorta a Timoteo. Fíjense muy bien lo que dice. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan ¿sobre qué? Sobre palabras. Díganle a su hermano, Dios no nos llama a contender. Dios no nos llama a contender. Dios nos manda a predicar. Dios nos manda a predicar. Porque hubo un hermano de los que iban con nosotros que le fue a predicar a otra persona y le dijo, no, yo soy testigo de Jehová. Imagínense si nos ponemos a contender ahí enfrente de toda la gente que edifica. ¿Cuántos edifican su nombre? Entonces nosotros no vamos a contender, nosotros vamos a predicar. ¿Cuántos dicen amén? Dice, lo cual para nada aprovecha. ¿Qué es lo que para nada aprovecha? Las contiendas. Dígale a su esposa, ¿ya ves? Dígale a su hijo, ¿ya ves? Para nada aprovechan las contiendas. Entonces, si queremos ser obreros aprobados, no tenemos que ser contenciosos. A ver, avísenme el que sabe más. Se ven llorando de aquí. La Biblia no es para contender, es para dar vida, y vida en abundancia. Dice, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Qué es para perdición de los oyentes? Contiendas. Las contiendas. Imagínense que usted está formado en la cola de las tortillas y de repente está contendiendo con su hija o con su esposo y está un hermano atrás y usted no se ha dado cuenta. Y el hermano apenas está yendo a la iglesia. Y dice, pero si el hermano se ve como un angelito allá en la iglesia. ¿Qué le pasó? Que se le olvidó que las contiendas para nada aprovechan. ¿Cuántos dicen amén? Y es para la perdición de los oyentes. Versículo 15, ¿qué dice? Hasta ahí. Procura con diligencia. Diligencia es prontitud. Presentarte a Dios aprobado. A lo mejor eres reprobado por los hombres, pero aprobado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Con quién quiere quedar bien? ¿Con su comadre, con su compadre, con su abuelito, con su abuelita o con Dios? Con Dios. Porque la Biblia dice que debemos de procurar con diligencia presentarnos ante Dios aprobados. Y delante de Dios, hermano, es aprobado que uno predique la palabra de Dios. ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Qué más dice su Biblia? Hasta ahí. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Porque imagínense que usted llega a predicarle a alguien y le diga, ¿usted me está predicando? Si el otro día lo vimos bien tomado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso mejor que no tengan nada de qué avergonzarse. ¿Cuántos dicen amén? O imagínense, hermano, que con el vecino que siempre se pelea llega a la iglesia y dice, ¿a poco tú eres cristiano? No, yo ya me voy mejor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no tenemos que tener nada de qué avergonzarnos. Porque usted puede decir, a mí no me importa lo que diga la gente, pero cuidado si tienes algo de qué avergonzarte. Por eso tenemos que empezar en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y después hasta lo último de la tierra. Por eso tenemos que reparar las grietas que hay en nosotros. ¿Cuántos glorifican su nombre? Pecado confesado, pecado perdonado. Pero dice la Biblia que el que encubre su pecado no prosperará. ¿Qué más dice? Hasta ahí.
Entonces hay obreros que usan mal la palabra, que tuercen las escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Usted cómo quiere usar la palabra, bien o mal? Bien. Por eso tiene que estar dentro de Jerusalén. Porque si no va a predicar un evangelio ligero, va a predicar un evangelio light, un evangelio buena onda. Ese no es el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Que usa bien la palabra de verdad. Ahora, ¿cómo voy a poder usar bien la palabra de verdad? Conociéndola. Porque si no la conozco, ¿cómo la voy a usar bien? ¿Cuántos dicen amén? Hay una secta que se llama los niños de Jesús, porque se agarran del pasaje que dice que tienes que aborrecer a tu padre y a tu madre, y todos ellos creen eso. ¿Saben por qué? Porque no utilizan la palabra bien. Y dice la Biblia que algunos indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, ¿cuántos se propusieron este año leer toda la Biblia? Amén. Ya hasta la puede poner que se la lean ahí en internet o en su teléfono. Pero conozca la palabra para que la pueda usar bien. Versículo 16, ¿qué dice? Hasta ahí. Amén, hermanos. Palabreros, nada más. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Empiezas hablando de Dios y terminas hablando de la carne. 17, ¿qué dice? La palabra caerá como cadena de los cuales son prisioneros. 18, ¿qué dice? Que se desviaron de la verdad. ¿Por qué? Porque dejaron de leer la verdad y se desviaron de la verdad. Entonces no es suficiente con servir a Dios, sino no desviarse de la verdad. Porque Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado del diablo. No. Ten cuidado de las legiones satánicas. No. Ten cuidado de los hermanos. Ten cuidado de los Judas. No, le dijo: ten cuidado de ti mismo. Amén. Porque sabía que uno es como una bomba que puede estallar y te acabaste. Sí. Cuando uno se envanece, te acabaste. Por eso Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. A veces usted está cuidando de todos menos de usted. Y de usted es el que se debe de cuidar. ¿Cuántos glorifican su nombre? Porque si usted cree que ya lo sabe de todo y lo que no lo inventa, hermano, está perdido. Amén. Está perdido. Y tiene que tener cuidado con eso. ¿Cuántos glorifican su nombre? Porque los que no tienen cuidado de sí mismos se desvían. Y dice la Biblia que no nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que nos llevamos derechitos. ¿Qué más dice su Biblia? Diciendo que la resurrección ya se efectuó, trastornando la fe de algunos. Hay algunos que solo ven enlace o solo ven predicaciones en internet, pero no leen la Biblia. ¿Y saben cómo están? Trastornados. ¿Cuántos dicen amén? Porque no conocen la palabra de verdad. Es bueno leer otros libros, pero primero tienes que haber conocido la Biblia. Porque si no, te vas a desviar. Porque un libro lo escribió un hombre y tiene algo de un hombre. Por eso alguien me decía: pero ten cuidado con los huesos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué pasa si usted se traga un hueso de pescado? ¿Qué pasa si un cristiano se come un hueso? Incluso las Biblias, hermano, cuando traen comentario acá, son puntos de vista de hombres que se pueden equivocar. No, pero es que lo leí en la Biblia de Jerusalén y lo leí en el comentario. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces debemos de tener cuidado, por eso debemos de tener discernimiento. ¿Cuántos glorifican su nombre? Si queremos ser obreros aprobados. ¿Qué más dice su Biblia? Pero el fundamento de Dios está firme. Fíjese bien, pero el fundamento de Dios está firme. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Presente, pasado y futuro. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. La palabra de Dios no ha cambiado ni se ha modernizado, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Conoce el Señor a quién? A los que son suyos. Entonces hay unos que no son de Él. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero es un proceso, pastor. Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Jesucristo, si no, no lo invoca. ¿Lo digo yo o lo dice la palabra de Dios? La palabra. Es que soy muy nuevo en el Evangelio. Apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y usted invoca el nombre de Cristo, no solamente los que están acá arriba. Porque dice el profeta Joel que entre la entrada y el altar lloren sacerdotes ministros de Jehová. Desde la entrada y hasta el altar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre de Cristo. Porque no puedes jugar con la unción. Un hijo de un pastor, hermano, jugó con la unción. Y estaba en pecado y subía a ministrar al altar así, alabanza. Y hoy, hermano, le diagnosticaron cáncer y le dieron unos cuantos días de vida. Y hermano, luego tenía un negocio y yo sabía que era un hijo de un pastor y ponía la guaracha sabrosona ahí. Y ponía música pagana y se ponía a hablar como sonidero, hermano, pero luego agarraba y se subía al altar y empezaba a cantar. Y creía que nunca le iba a caer, pero ya me caía. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, a veces uno piensa que puede jugar con Dios y que, ay, Diosito, no va a pasar nada. Espérate tantito. Mejor roguemos por misericordia, porque cuando caiga va a caer. Yo que decía, no, cuando me vaya a morir me arrepiento, el evangelio es para los viejos. Yo así decía, hermano. Y que me caigo, fractura de cráneo. Casi estado vegetativo. Porque no podemos jugar con la unción. Por eso dice, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. ¿Cuántos glorifican su nombre? No, pero yo he hecho esto y no me ha pasado nada. Porque alguien está intercediendo por ti. Y eso es lo que impide que el juicio de Jehová sea ejecutado. Pobre de este muchacho, está muy joven y ya le dijeron que se va a morir. Ojalá Dios le diera otra oportunidad. Porque debe ser feo que te digan te quedan tantos días de vida o tantos meses. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, esto es algo serio. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también hay de madera, de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Fíjese bien, hay cristianos de oro, hay cristianos de plata, hay cristianos de madera, y hay cristianos de barro. ¿Ustedes cuáles? Porque el de madera, hermano, cuando lo metan al fuego de la prueba, se va a convertir en cenizas. El de barro lo van a tocar y se va a quebrar. Pero el oro y la plata, no. ¿Cuántos dicen amén? Porque en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. ¿Qué es el oro? La santidad. ¿Y qué es la plata? La salvación.
Asegúrate ser de oro, de plata. Porque si no, cuando Dios te mete en la prueba, vas a tronar o te vas a quemar. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Qué tiene que hacer usted cuando su hermano está desanimado? Anímelo. Pero si nosotros también lo desanimamos, entonces no somos de uso honroso, somos de un uso vil. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 21, ¿qué dice? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pero fíjese el proceso. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Imagínese, hermano, que se convirtiera Alex Lora. Que viniera acá, ¿no? Y viniera. Amén. Ah, ya llegó Alex Lora y ya se convirtió a Cristo, ya trae una Biblia. Hermano Alex Lora, pase y vamos a danzar rock and roll. ¿Y el proceso? Pero como ya se convirtió según nosotros, ya lo subimos al altar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pero qué dice la Biblia? Sea instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Lupita D'Alessio se convirtió y luego la subieron. Su hijo se convirtió y luego lo pusieron como pastor. ¿Por qué? Porque son famosos. Vamos a tener un famoso en la iglesia. ¿No la hermana Yuri sale en la televisión? Participando de la mesa de los demonios y luego participando en la mesa de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ese es un evangelio diferente. Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Dios. Yo sé que esto a algunos no les gusta, pero a mí me pusieron a hablar la verdad. Y en honor a la verdad es que hablo esto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice el 22? No dice búscalas. Huye. Huye también de las pasiones juveniles. Amén, jóvenes. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Eso sí lo tienes que buscar. ¿Qué? Fe, amor y paz. Con los de corazón limpio invocan al Señor, pero desechan las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Hay vasos que solamente se la pasan engendrando contiendas, en vez de que engendren hijos espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Hay vasos que solamente se la pasan engendrando chismes. ¿Cuántos dicen amén? Están muy calladitos. Y yo no me voy a decir que de esos no hay aquí, si hay aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más dice su Biblia? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Hasta ahí. ¿Quieres ser siervo del Señor? ¿Quieres ser obrero? ¿Qué dice la Biblia? No sea contencioso. El siervo de Dios no tiene que ser contencioso. No como en las películas, hermano, que el padrecito se arremangaba las mangas y ahora sí, y se surtía aquel, ¿no? No, hermanos, y la Biblia dice que no tenemos que ser contenciosos. Y tenemos que aguantar un montón de cosas que luego nos hacen. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué pensaría usted si viniera a la iglesia y me viera peleándome allá afuera con el del gas? El del camión, no es de la pipa. ¿Cuántos dicen amén? O con el de la basura. Y ahí veo a su pastor revolcándose con el otro y para acabar le están ganando. ¿Qué pensaría? Entonces, ¿de qué habla? Entonces, ¿qué predica? Porque dice la Biblia que el siervo de Dios no tiene que ser contencioso.
pastores de por acá tienen pleito conmigo, hermano, pero yo no tengo pleito con ellos. Gloria a Dios. Y no me hablan. Soy el patito feo de las iglesias. ¿En serio? Y no me quieren, pero no necesito que me quieran. Dios me quiere. ¿Cuántos dicen amén? ¿De dónde sale ese pecador que tiene tanta gente? Pero no me voy a poner a pelear con ellos. Yo los bendigo. Y cuando oramos en las mañanas, oramos por ellos para que se conviertan. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermano, porque hablamos de amor. ¿Cuántos glorifican su nombre? Pero no podemos estar en contienda. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y muchos hermanos todavía son contenciosos. No, el que hubiera visto, le gritó a mi esposa. No, y seremos muy hermanos, hermano. No contencioso. Pero no nada más aquí en la iglesia, porque aquí es muy fácil. Varón del Señor, el Señor le bendiga. La paz del Señor esté contigo. Shalom, aleluya. Hasta hablamos hebreo. Pero allá afuera somos otra cosa. Allá afuera son otros 20 pesos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Tenemos que hacer lo mismo aquí y allá. Aquí no es contencioso nadie, pero allá afuera, ¿qué tal? Cuando se te da el cerrón de tocar, hijo de Dios. Cuando hay problemas en la calle, hermano, ¿y qué pasa? Nos sale la contienda. Y dice la Biblia, el siervo de Dios no debe ser contencioso. ¿Cuántos contenciosos hay aquí? No vinieron, dice. ¿Qué más dice su Biblia? No amable para con todos. Sino amable para los que te disparan un refresco. Sino amable para el que te cae bien. No, pastor, es que no ha considerado en fulano de tal correrlo de la iglesia. Es que es un pecador. Yo lo vi con estos ojos que se van a comer los gusanos, dicen algunos. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Que seamos qué? Amables. ¿Con quién? Con todos. ¿Sabe cómo es la gente de los centros comerciales? Sí, es amable, pero con los que van, a veces con los que van bien vestidos. Porque yo he ido en mis fachas, hermano, y nadie me hace caso. ¿En serio? Como que dicen, ese indigente, ¿de dónde salió? ¿Cuántos dicen amén? Pero hermano, cuando va uno vestido de traje o de saco, Señor, ¿en qué podemos servirle? ¿Qué le ofrecemos? Que piensan que uno tiene mucho dinero y no va a hacer lo del pasaje. ¿Cuántos dicen amén? Pero la apariencia dice otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, pero la Biblia dice que tenemos que ser amables con todos. Y hay una gran responsabilidad de los servidores, porque si entra alguien detrás, por favor, varón de Dios, siéntese aquí para que la unción repose ahí. ¿Cuántos dicen acá? Pero entra un indigente y ¿lo dejamos entrar o no lo dejamos entrar? Pero la Biblia dice que seas amable con todos. ¿Cuántos dicen amable? Hasta cuando vienen alcoholizados. No es necesario pasarles el alcoholímetro, hermano, ya. Luego se ve. Pero tenemos que ser amables y tenemos que ser respetuosos. Ya no glorificaron a Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. A los que lo crucificaron y lo abofetearon y le dieron de puñetazos. ¿Cuántos dicen amén? Amablemente lo puedes sentar allá atrás. Para eso están los varones. No hay varones que sirvan. Solo uno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más dice su Biblia? Apto para enseñar. Hasta ahí. Apto para enseñar. ¿Qué más? Sufrido. Que con mansedumbre. Que sufra por el evangelio. No sufrido, que se vuelva emo. 25, ¿qué dice?
Hasta ahí. Que con mansedumbre corrija. A ver, ven para acá, Julio. Te equivocaste. Tengo que corregirlo con mansedumbre. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando la gente entra a mi oficina, hermano, yo la corrijo con mansedumbre. Pero luego salen llorando. Y piensan que porque yo los regaño, pero es porque oro por ellos, se siente la presencia de Dios. Y todos salen llorando y dicen, no, hablar con el pastor, no. Pero no, yo no tengo por qué regañarlo, yo lo voy a exhortar con mansedumbre. ¿Cuántos dicen amén? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Si tú estás hablando con un familiar que no profesa la fe cristiana y te empiezas a irritar, no van a querer saber de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces debes de estar tranquilo. Y a veces, hermano, uno les da muchos pasajes bíblicos y no, sí, pero esto no. Y aferrados. Pero uno tiene que tener paciencia. Días pasados, hermano, le prediqué a una. Bueno, ya vino ese señor aquí a la iglesia y Dios la sanó. Amén. Pero ella me decía que la Virgen de Guadalupe y que bla. Entonces le empecé a enseñar con la palabra y ella aferrada, que no. Pero hermano, por corregirla con mansedumbre, hasta una Biblia me regaló. Los que se oponen, terminó regalándome esta Biblia. Pero si yo le hubiera dicho, es un idólatra, se va a ir al infierno, guarden en el mármol del infierno, no hubiera ganado nada. Pero me gané su amistad y hasta nos regaló una Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Y ya le dijimos que le vamos a ir a dar estudios bíblicos. Ya que nos regaló la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que hacerlo todo con mansedumbre. Versículo 26, ¿qué dice? Escapen del lazo del diablo. Escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a la voluntad de Él. ¿Sabe qué dice la gente de allá afuera? Yo hago mi santa voluntad. No es cierto, haces la voluntad del diablo y eres una marioneta del diablo. Aquí lo dice. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a la voluntad de Él. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros ya escapamos de ese lazo, gracias a Dios. Pero esta gente necesita ser libre de ese lazo que la tiene cautivo. Ahora, ¿quién va a ir a quitarle ese lazo? El Espíritu Santo, pastor. Sí, pero ¿a través de quién? El Señor siempre ha utilizado hombres para su obra. Él lo puede hacer, pero siempre ha utilizado a los seres humanos. Y Dios quiere que tú te conviertas en un obrero aprobado. Y cuando alguien quiera pelear contigo, llegas muy contento del culto y luego te empiezan a echar pleito. Bueno, ¿qué es? Si vine del culto, pero me voy a sacudir la unción un rato y otra vez. No, hermano, no dije que nada le quite la paz. ¿Cuántos verifican su nombre? Porque tenemos que ser obreros aprobados que no tienen nada de qué avergonzarse. El Señor habla de obreros. Obreros. Sirve al Señor. Sírvelo una y otra vez y cuando menos te des cuenta, ya vas a ser un obrero y cuando menos te des cuenta, ya vas a recibir un reconocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Pero mientras no te atrevas a servir a Dios, no va a pasar nada. ¿De noche qué vamos a hacer? Orar. Centinelas. ¿Y de día? Predicar. Predicar la palabra. ¿Cuántos dicen? Y el próximo domingo vamos a ir a Milpalta, ¿no? Ahí donde queman vivos a los cristianos. No es cierto. No, quemaron vivos a los policías, hermano. Que los confundieron con secuestradores.
Pero nosotros vamos cubiertos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ya lo espanté, ya no va a ir. Pero necesitamos ir. Vamos a ir a marchar por las calles de allá de la delegación Milpalta a apoyar a la Iglesia Buenas Nuevas de Salvación. Y necesitamos que nos acompañes. ¿Cuántos dicen amén? Ya me voy a comprar una bocina de esas que traen en el metro, ¿no? Y voy a poner mi música ahí. De esas grandotas, hermano, que traen, que casi van así en el vagón. De esas, una de esas necesito. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo creo que hasta el micrófono lo voy a poder poner ahí. Y a cantar. Y ya como trae su pilita, ¿no? Ni siquiera vamos a necesitar corriente de nada. ¿Cuántos dicen amén? Pero necesitamos, hermano, seguir predicando a Cristo. Vamos a ir allá y después vamos a ir al tianguis para que nos avienten de jitomatazos. No nos avientan nada. Y si se lo avienta, pues se lo lleva para la sopa. ¿Cuántos dicen amén? Y después nos vamos a subir a los microbuses. Este es un año de desafío. Amén. Llegamos a la clínica 25 y todos me decían, ¿qué vamos a hacer, pastor? Espérame un tantito. Y le digo, ¿qué vamos a hacer? Y me dice, habla. ¿Hablo? Sí, habla. Pero no hay micrófono. Habla. Y empecé a hablar. No a hablar, hermano, a gritar, porque si no, no me escuchan. Y empezamos a predicar. Inmediatamente cuando empecé a hablar, sentí todas las miradas. Y empezamos a compartir. Y es algo, hermano, que ya tenía mucho tiempo que ya no hacía. Ya se me había olvidado. Pero quiero que le diga una cosa, me gustó. Y lo voy a volver a hacer. Y usted ve conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, es un tiempo decimos, este es un año de cosecha, de fruto, pero hay que trabajar. No, pastor, es que en el año 2013 ni creció la iglesia. Hasta algunos se fueron. ¿Y qué hicimos para que creciera la iglesia? ¿Qué hicimos? Trabajamos, evangelizamos, oramos, ayunamos. Pero este año sí. Todos los días, hermano, a las 7 de la mañana, de 7 a 8 hay oración. Porque este año sí vamos con todo, hermano. Porque queremos una cosecha. Porque queremos ir a algo más. Ya ayer me habló el pastor de Monterrey y me dijo, ya me va a ver más seguido por ahí. Porque ya di las gracias en el ministerio donde estaba trabajando. Y voy a trabajar con ustedes. Adelante, no hay ningún problema. Y más trabajo, ahora hay que ir a Monterrey. ¿Cuántos dicen? No? Y para julio, primero Dios, vamos a Monterrey. ¿Cuántos van a ir? 40 grados de calor nada más. Yo le digo para que no. Ay, pastor, hace mucho calor. Hace más calor en el infierno. ¿Cuántos dicen amén? Yo le digo cómo están las condiciones climáticas para que al rato no se ande quejando. ¿Cuántos dicen amén? Y para abril, hermano, vamos a Oaxaca. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios nos está empezando a sacar. Créame que yo no busco nada, hermano. Llegan las oportunidades y yo no las dejo. Así de fácil. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y vamos a ver la mano poderosa de Dios, pero tenemos que atrevernos a hacer algo más de lo que estamos acostumbrados a hacer. Es que nunca he repartido un folleto, siempre hay una primera vez. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, vamos a orar.